Padre, yo bendigo, levanta tu mano. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Sobre cada uno de ellos, hombres y mujeres, yo extiendo, Señor, mi bendición. Versículo 11 dice: también dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, di conmigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Dijo conmigo: cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y se ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido y bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le dijo, y le rogó que entrase. Mas él respondió y dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que te consumió tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: prestas conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y se ha hallado. Amén. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Fíjense, aquel joven le pidió a su padre que lo dejara ir, y el padre lo dejó ir a hacer lo que él quisiese. Nunca me imagino que su padre se imaginó que iba a hacer tantas cosas malas, pero es que no es que él quiso hacer cosas malas, sino que él estaba desconectándose de un principio, y ese principio es contrario. Cuando tú te desconectas, cuando tú te desprendes, cuando tú lo desvalorizas, automáticamente ese principio empieza a trabajar en contra tuya, empieza a cambiar el bienestar por malestar, la salud por enfermedad, la abundancia empieza a retirarse y empieza a secarse. Porque el mismo Dios formó ese principio, el principio del pastor, el principio del padre de casa, el principio del padre biológico lo creó. Fíjense que él tenía el poder para tener un niño sin necesidad de estar el padre ahí, pero nunca se antepuso a José, sino colocó el niño ahí y le dijo: ese niño es una bendición.
Ese niño es un tesoro para ti, para tu casa y para el mundo. Él va a salvar al mundo. Entonces, aquel joven le pidió a su padre que le diera sus bienes, su cobertura, que ya no tenía más nada que ver con él. Su hermano mayor miró cuando se repartió la herencia y le dijo: toma, esto es tuyo. Y se fue. Pero ve, él empieza a hacer cosas malas. Empieza a hacer cosas que antes no hacía, como relacionarse con rameras, tomar, vivir una vida de derroche, una vida de desorden. Y cuando se le acaba, viene detrás de él un hambre, una situación difícil para volver a levantarse en lo que él había sustentado su vida en los últimos tiempos, en el dinero. Él le había sustentado en eso. Lo único que consiguió fue trabajar cuidando cerdos, pero sin derecho a la comida, solamente derecho al techo del cerdo. Y esto es algo para meditar, porque el que estaba en casa tampoco pedía nada, pero se sentía seguro, se sentía protegido, pero no hacía nada diferente. No le pedía nada a su padre. Diré el que está a tu lado: la Biblia dice que todo lo que pidas al Padre creyendo en el nombre de Jesús será hecho. ¿Cuántos lo creen? Entonces pide a Dios. Pide. En el nombre de Jesús pide al Padre. No le pidas al vecino ni al familiar que está afuera para solucionar los problemas económicos. Pídele. Pídele al Padre. Tú sabes que yo tengo muchas personas alrededor mío que son financistas, manejan dinero. Y cuando yo estaba en problemas delicados o sea, tú sabes, cuando tengo la soga al cuello, me pasa por la mente alguno de ellos. Y yo, no. Y me voy a mi baño, que es el lugar donde me encuentro con el Señor. Y le digo: Señor, tú eres mi Padre, mi sustento. Tengo esta necesidad y no quiero llamar a nadie. Solamente quiero llamarte a ti. Y le digo: necesito tanto. Y créalo que en cuestión de minutos pasa un milagro sorprendente. Sea el monto que sea, porque Él es tu Padre. Él dice que Jesús te hace heredero y coheredero de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice que no solamente eres hijo, sino también heredero y coheredero. Me gusta mucho lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3:20, cuando dice: al que venciere, le dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Sabes lo que es gobernar el universo? Que tú lo que declaras, lo que dices, cambia. Tú vas por una esquina y ves una esquina donde hay 5 traficantes y la calle es sucia, y tú declaras: esos jóvenes van a servir al Señor y esa basura se va a ir en el nombre de Jesús. Yo declaro que es el fin de esa suciedad, de esa inmundicia. Y tú ves la obra de Dios. Después pasa y ni siquiera te das cuenta que ya no está la basura. Y ni siquiera te das cuenta que ya no están los bandidos, porque Dios los tocó y los sanó y los liberó en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces él está perdido, extraviado, pasando hambre, pasando necesidad, y se acuerda de que tiene un papá. Di conmigo: se acuerda de que tiene un papá. Y mira el primer pensamiento: voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir que me ponga a trabajar, que me dé un trabajito ahí, ¿vale? Para solucionar mi problema. Y cuando él llega, después de volver en sí e ir, cuando él llega, no encuentra un trabajito, encuentra a un padre que le ama con los brazos abiertos, dispuesto a bendecirlo otra vez en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Dios. Dispuesto a bendecirlo en todo. En todo. En todo.
La parte de su hermano estaba ahí y la parte de su hermano la tenía su padre. ¿Sabes que el Dios que nosotros le servimos es tan impresionante que todo el tiempo que fuiste robado, que se te perdieron tus cosas, que te despojó quien sea, todo eso Él te lo tiene guardado, y no solamente eso, sino también con los intereses y con lo que le correspondía, en el nombre de Jesús? Dale la gloria a Dios. Yo quiero que medites en eso. Él tenía un pensamiento. Y esos son los pensamientos que nos vienen a nosotros cuando cometemos un error, cuando nos equivocamos. Ya decimos, no nos van a perdonar. Lo que tienen para nosotros es el desastre. Y Satanás trabaja, ¿sabes qué? Mira, y todo lo que dicen, eso es contigo. Bueno, si es contigo es porque Dios te está corrigiendo. Pero ¿para qué corrige Dios? Para matar. Él no corrige para matar. Él corrige para dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Entonces él en su mente ya tenía una mente y ya le estaba alejado de la bondad y la misericordia de su padre. Y tú sabes que yo quiero decirte algo, porque eso saltó a mi corazón hoy. Yo quiero decírtelo esta mañana. A veces tú estás ahí, sentado en la silla y alejado de tu padre. ¿No piensas que tu padre te puede restituir? ¿No piensas que tu padre tiene para ti grandes oportunidades? ¿No piensas que tu padre tiene para ti un borrón y cuenta nueva? No lo piensas. Solo pasa por tu mente: me equivoqué, defraudé, traicioné. Ayer estaba viendo una película basada en cómo entró la evangelización a Japón. Terrible, terrible. 4 horas duraba la película. Nunca me imaginé que duraba 4 horas. Pensé que duraba 1 hora y media. Y cuando puse así, 4 horas. Y en Japón no se aceptaba ni esto, ni que tuvieras ni siquiera un crucifijo. Nada. Y mandaban predicadores. Y la gente, los japoneses, sabiendo que los predicadores venían a causarle la muerte, porque si ellos le escuchaban la prédica o los aceptaban en su casa, se convertían al Señor. Pero después venían y los mataban a todos. A todos los mataban. Pero había uno que era el pionero y nadie sabía dónde estaba él. Ponían una tabla con una imagen de Jesús y te traían una cruz, te decían que escupieras la cruz y que maldijeras a María y que pisaras la placa esa con el rostro supuesto de Jesús. Y la gente prefería morir antes de pisarla o escupirla. Pero nadie sabía dónde estaba el líder. El líder que había entrado e introducido la palabra de Dios. ¿Y tú sabes dónde estaba el líder? Había pisado la placa, había escupido la cruz. Y ahora era, ¿tú sabes qué? Era budista. Estaba en el templo budista. Negociaron. Tú puedes ser un sacerdote, un padre espiritual aquí, pero budista. ¿Qué prefieres en la vida? Pero él explicó después que él hizo eso para que se parara la matanza. Porque el evangelio empezó a crecer de una manera que las casas se llenaban de japoneses adorando a Dios. Pero él los veía como los mataban. Y le decía, entonces una de las cosas que hacían era alimentarlo bien, darle buena ropa y matar a la gente que creía en el Dios de él. Y él dijo que él hizo eso para que se parase la matanza. Pero eso es no confiar en Dios. Enviaron otras personas a buscarlo y lo encontraron. Y cuando otros sacerdotes que se negaban a adorar a Buda y adorar al Dios de los japoneses, y lo llevaron delante de él, y él les dijo: niégalo para que se pare la matanza. Y eso a veces pasa con nosotros. Nosotros pensamos que podemos hacer la obra de Dios dejando a Dios a un lado, poniendo nuestras emociones.
nuestros sentimientos, lo que pensamos acerca de uno u otro. Pero ¿sabes qué? La realidad es que a veces nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud y con nuestras decisiones, podemos estar en la iglesia y estar como el hijo pródigo, de lejos. O como el hijo que estaba en casa, pensando que él era muy bueno y merecedor de todo. Y nosotros no somos merecedores de nada. El único que nos hace merecedor o que nos bendice y nos dignifica es Jesús en nuestras vidas. Como dice la palabra, el que quiera guardar su vida la va a perder. El que quiera protegerla sin Dios la va a perder, porque el único que protege es Dios. El único que nos puede librar a nosotros de todo el desastre que hicieron nuestros descendientes antes de nosotros es Dios, porque aún desconocemos. Tú estás sentado ahí y con esto no quiero ofenderte, ¿ok? Tú no sabes si tu padre fue un abusador sexual porque nunca lo descubrieron. Si tu madre fue una persona que maldecía y odiaba porque nunca la viste. Yo siempre vi a mi madre como un pan. Siempre la vi como alguien muy dulce, al punto tal que consideraba que era una persona muy buena. Pero me di cuenta que el único bueno es Dios. Pero ¿por qué Dios nos deja líneas? Nos deja líneas para honrar, porque por medio de la honra Él nos bendice. Cuando Él dice, pequé contra el Padre, pequé contra el cielo, voy a volver y no voy a exigir nada, voy a pedir nada más que me hagas como uno de tus jornaleros. Cuando Él hace eso, Él dice, me equivoqué, erré, pequé. No fue mi padre quien pecó, fui yo. Yo fui el que me alejé, yo fui el que me separé. Entonces automáticamente hay una reconciliación con lo que viene detrás de todas esas palabras, que es la bendición. Automáticamente se acerca la bendición. Salir de un cochinero a celebrar una fiesta porque estaba vivo. Salir de un cochinero a que todos quisieran revestirte y vestirte de lo mejor. Eso es lo que pasó ahí en ese lugar. Trata de terminar con todos los argumentos que te dicen que no te aman, que cometiste error, que la distancia cambió todo. Trata de romper esos argumentos, porque lo que Dios tiene ahora para este tiempo, para cada uno de ustedes, es restitución de la mejor en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Dios. ¡Aleluya! Mira, cuando tú te alejas de la cobertura, te alejas de la cobertura paterna, cuando tú maldices la cobertura o la enfrías, hay espíritus inmundos que atacan la casa, la atacan. Te voy a decir cómo se llaman. La pastora dijo lo que es el principado, que se llama Tabel, pero te voy a decir cómo se manifiestan. Depresión, ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque empieza la ansiedad a decirte que tú te equivocaste, que tú erraste, que tú pecaste, que tú deshonraste. Empieza a atacarte, empieza a causarte una depresión. Tratas de buscar cómo sustituir eso, posiblemente con alguna distracción, algún deporte, alguna cosa, algunas amistades, sobre todo alejado de Dios, porque si te acercas a una amistad que tenga a Dios, te va a mandar para la iglesia o te va a invitar a la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Y estando en la iglesia te vas a dar cuenta que tú tienes un padre, que tienes una iglesia, que tienes un pastor y que ahí no vas a estar bien. Eso es real. Entonces, lo primero que le atacó a él fue un problema mental. Mira, ¿quieres que te diga algo? Y con esto no quiero ofender a nadie, ni me estoy metiendo con nadie. Solamente quiero decirlo porque el Señor lo está poniendo en mi corazón. Mi papá murió por el alcohol. Cáncer en el hígado.
Y por eso yo soy un enemigo ferviente del licor. Por testimonio, por lo que vi, por lo que veía cuando la gente tomaba, todo lo que se perdió ahí, todo lo que sucedió. Cuando tú empiezas a moverte hacia allá, quiero decirte que estás siendo atacado mentalmente para que mañana, sabes que vas a tener una depresión. La depresión, yo estaba bien, porque hice esto, porque me dejé mezclar, porque dejé que las aguas se mezclaran. Cuando tú te alejas de la cobertura, cuando tú te alejas de la honra, eres visitado por problemas mentales. Empiezas a hacer negocio y te salen mal porque los haces mal. Empiezas a confiar en el que no debías de confiar. Y detrás de él, di conmigo, detrás de él viene el hambre para perturbarte aún mucho más. Aún mucho más. Porque es bíblico. Él pidió su herencia y le dijo: goodbye, papá, chao. Yo puedo hacerlo mejor. Ahora es diferente cuando el padre te dice: ¿sabes qué? Te considero que estás listo. Yo me acuerdo cuando el pastor me dijo: mira, César, ¿sabes? Quiero decirte algo, ¿viste? Con todo el perdón. Tú sabes que Dios me ha estado diciendo desde hace un año que te unja como pastor y te envía la obra, pero yo no lo he hecho, porque yo le dije: cualquiera menos él, es que él me saca la piedra, ¿ves? Le digo: bueno, pastor, no lo haga, pues está bien. Pero usted es un año, wow, tremendo. Entonces dijo: no, pero te digo algo, el 5 de julio te voy a ungir a ti, a tu esposa y a tu familia como pastores, y los voy a enviar a la obra. Así se sale uno de una iglesia. Ahora éramos muchos, éramos unos 40 personas ahí, y Dios escogió al que él no quería y lo llevó al punto de que lo ungiera. Así es como uno sale a la conquista, a la victoria. Sabes que David no se envió solo. A David lo ungió Samuel y su padre lo envió. Y eso, cuando lo envió a casa de Saúl, agarraba el arpa y sonaba y le salían los demonios a Saúl. Cuando tú sales sin la cobertura, sin el llamado, esa arpa de sacar demonios no la tienes. Y los demonios vienen y entran a tu casa, a tu familia. Y si tú eres de esos duros que te agarras, entra a los hijos. Por eso hoy yo quiero invitarte como padre de esta casa, como pastor de esta casa. Si tú sientes que has estado alejado de la cobertura de tu pastor, si quizás tú lo has juzgado, has tenido un pensamiento negativo. Yo lo tuve de mi padre, lo tuve y no me libré de ese pensamiento. Ese pensamiento me pasó a mí por la miseria. Yo llegué a ser el último en la sociedad de esta ciudad. ¿Oye? Estaba más pobre que los indigentes, más desvalorado que los indigentes. Y yo pensé que aquellos pensamientos no me iban a pasar factura. Cuando conocí al Señor supe que ahí estuvo mi muerte, ahí estuvo mi fracaso, ahí se perdieron todas las cosas que yo un día soñé. Las tuve en mis manos y después las perdí. Todo. Todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije a Dios: dame mi herencia, dame lo material, dame los bienes, que lo demás no me importa. Pero hoy tú estás en una comunidad cristiana, bajo una cobertura. Di conmigo: no en una iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Puede haber un pastor valeroso, puede haber un pastor valiente, puede haber un pastor de guerra, pero no perfecto. Porque el único perfecto es Dios.
Es verdad, yo soy un hombre de fe, yo no le tengo miedo. Si tú me dices a mí que tienes 20 millones para prestármelos, yo los agarro, yo. Escucha, y también se los devuelvo, no me los quedo. No le tengo miedo a eso, yo. ¿Sabías eso? No le tengo miedo a los montos y a las cifras. Por eso es que Satanás no permite que me llegue. ¿Me estás entendiendo? Pero quiero decirte algo. Sí, puedo ser valeroso, puedo ser valiente, puedo ser echado para adelante, pero no soy perfecto. Y a ti, en esa imperfección mía, es que Dios te perfecciona a ti. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Porque en esa imperfección mía es donde empiezan pensamientos, tratar de deshonrar, tratar de alejarse, tratar de irse a pastorear por otra gente y salirte de la cobertura. Y cuando llegas allá te das cuenta que estás en otra iglesia imperfecta. Y entonces caemos en la generación de los 60 y 70 de iglesia en iglesia. Este volvió a casa de padre. Pero tú estás ahí, quizás tienes que volver a casa de padre. Quizás tu corazón se tiene que volver a Dios. Se tiene que volver a tu pastor, a la congregación, al ministerio, al llamado. Al llamado. Lo único que puedo decir de hoy es que van a pasar dos cosas. Tu casa va a ser muy prosperada y va a haber mucha vida y salud. Y la otra cosa es que a ti personalmente, ya no a tu casa, a ti Dios te va a alargar la vida por muchos años en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Feliz día a los papitos. Amén. A los papás. Padre, yo bendigo. Levanta tu mano. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Sobre cada uno de ellos, hombres y mujeres, yo extiendo, Señor, mi bendición, mi cobertura. Los bendigo. Hoy declaro fiesta en los cielos para ellos. Declaro cielos abiertos. Yo los bendigo con toda bendición del cielo. Yo declaro, levanta tus manos en alto las dos. Yo declaro que va a venir sobre ti el buen tesoro, el cielo. Y declaro que todo lo que hagas, en todo lo que pongas tus manos, todo lo que emprendas, va a prosperar en el nombre de Jesús. Yo te bendigo hoy declarando ahora. Yo quiero que sepas esto. Quiero que te pongas la mano en tu vientre, porque voy a declarar: tus hijos tenidos, paridos, son bendición para esta tierra, bendición para tu casa, bendición para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz día. Aleluya.